Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Para mí es un gozo poder estar con ustedes, poder saber que están al otro lado de la pantalla, escuchando, viendo. Reciban un cordial saludo de mi esposo, de mi familia. Estamos muy agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, porque hasta aquí su gracia y su presencia ha estado con nosotros. No les olvido a ninguno. Para mí es de una gratitud maravillosa poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. No sé una vez de cuántas más, pero poder estar aquí con ustedes. Mis amados, reciban ese cordial saludo también de mis pastores de la Iglesia Tercera Nueva Jerusalén, del pastor reverendo Jeremías Cortave y Sheila Cortave, donde pues soy miembro actualmente, y reciban todo nuestro amor y cariño. Vamos a entrar en materia. Bueno, antes estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Todo el tema de la pandemia, del COVID y demás aquí en Estados Unidos ha sido bastante complicado, muy complicado, más otros problemas sociales que se han suscitado, pero Dios ha sido fiel con nosotros y estamos en victoria, estamos bien, de buena salud, gracias al Señor, todo está muy bien. Esperamos poder verles pronto, poder ir a nuestra patria pronto, y si no, pues nos veremos en la patria celestial, que es la patria de todos. Pero bueno, vamos a entrar en materia, mis amados. Les reitero, para mí un gozo poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo número 9, y vamos a tener en cuenta los pasajes 23 y 24. Yo creo que es un pasaje bien conocido por todos nosotros. Un pasaje bien especial, bien específico, pero hoy vamos a recordar y vamos a reavivar ese conocimiento de la palabra del Señor que tenemos en nosotros. Dice la palabra del Señor, y leo al pie de la letra, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor y a la presencia del Espíritu Santo que nos rodee en esta dominical. Tal vez no estamos juntos en un solo lugar, pero la iglesia somos usted y yo. A donde nos reunimos simplemente es el templo, pero la iglesia la componemos usted y yo, mis amados. Nunca se nos olvide eso. El ir a congregarnos no es la iglesia. Ese no es el sentido de que Jesús trajo a la tierra, ni el propósito. La iglesia somos usted y soy yo. Amén. Así que aunque no estemos en la iglesia, ahí en el templo, usted y yo hacemos parte de la iglesia de Jesucristo. Dios, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia se hace notoria en nosotros día a día. Gracias por cada cosa, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad, Padre, son las que nos sostienen. Gracias, Jesús, porque tu amor nos rodea, tu presencia, Señor, se hace manifiesta y nos dice cuánto, Señor, nos amas día tras día. Pedimos, Señor, que tú te entrones en esta mañana en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos estar concentrados en ti, que podamos disponer de este tiempo maravilloso, Señor, para ti. Que aunque no estamos, Señor, todos en un mismo lugar, Padre,
Tú nos das los recursos, Padre Celestial, para aún así sentirnos en familia, aún así sentirnos, Señor, con nuestros hermanos en un solo espíritu. Padre, yo te pido que tú ministres a las vidas y a los corazones de mis hermanos. Si hay alguno enfermo, si hay algún necesitado, Señor, provee la sanidad en el nombre de Jesús. Si hay dolencias, Señor, Padre Celestial, en los cuerpos, Señor Jesús. Si hay necesidades, Señor, tu palabra dice que clamamos a ti, que tú nos respondes, Señor. Cúbrenos, Padre, bajo la sombra de ti, que eres el Altísimo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Me escondo detrás de ti, como siempre te lo pido, Señor. Que sea tu palabra expuesta, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar en materia, pero antes vamos a estar describiendo un poco este capítulo de la palabra del Señor, hermosa palabra, y sabemos uno de los más grandes, y de hecho es contado entre los profetas mayores, el profeta Jeremías, conocido en el argot popular como el profeta llorón. Recordemos que en el momento en el que Dios levanta a Jeremías, su esencia como ser humano fue de incapacidad. De decir, no, yo soy un niño, yo no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo, cómo me voy a dirigir al pueblo, porque Jeremías sabía qué tipo de personas habían en el pueblo de Judá. Pero el Señor lo levanta, el Señor le enseña, el Señor le muestra y le dice, tú no hablas, soy yo que hablo. Y desde el momento en el que Jeremías se levanta como profeta, se levanta con él un sentido de amor y de misericordia para con el pueblo. Y un sentido de necesidad de retornar a Judá, a Israel, al corazón de Dios. Porque Dios empieza a mostrarle a Jeremías todas las calamidades y ayes que vendrían si su pueblo realmente no se acercaba a él. Y si hacemos una comparación, mis amados, para el tiempo que estamos viviendo, yo creo firmemente que durante el transcurso de los siglos, que durante el transcurso del tiempo, el Señor ha levantado en naciones, en reinos, en lugares, en pueblos, en veredas, en municipios, personas, hombres y mujeres fieles a la palabra del Señor, que han predicado el verdadero evangelio y que se han levantado como Jeremías a decir, si no nos humillamos, el Señor va a venir y va a hacer que nosotros nos tornemos a Él, y tal vez no de la mejor forma. Yo creo que en todo el tiempo, desde que la iglesia del Señor fue establecida en el tiempo de los apóstoles y de la iglesia primitiva, luego de que Pedro y Juan se establecieran en Jerusalén y Felipe y otros salieran a predicar y el Señor levantara a Pablo como un apóstol a los gentiles, siempre se ha estado predicando el arrepentimiento. Recordemos, Juan predicaba sobre el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a través de los tiempos, en nuestros momentos, se han levantado millares de personas en las selvas, en los lugares más recónditos, en las ciudades más reconocidas, se han levantado personas como Jeremías diciendo, necesitamos acercarnos a Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, por los momentos que estamos pasando ahora, podemos recordar los momentos en los que se nos predicó muchas veces que era necesario que el mundo viniera a los pies del Señor, porque de lo contrario iba a venir juicio para nuestras vidas y para las vidas del mundo. Y entendiendo eso, usted y yo nos acercamos al Señor. Usted y yo aceptamos al dador de la fe. Usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entendiendo la necesidad de que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos hacer. Y Jeremías
desde que empezó su ministerio, empezó a gemir y empezó a llorar, diciéndole al pueblo de Judá, diciéndole a la nación de Israel: necesitan acercarse al Señor. De muchas maneras, predicaba en las plazas, en el templo, predicaba a las puertas del rey, predicaba en cualquier lugar en el que se le presentara la oportunidad. El Señor le daba profecía y les decía: Jeremías, levántate y ve y háblales, y ve y diles, y háblales sobre los falsos dioses, y háblales sobre el Dios verdadero, y háblales sobre mi pacto, y recuérdales quién soy yo. Mis amados, es el tiempo y es el momento, aún en nuestra cuarentena, aún en estos momentos de la historia, de recordar quién es el verdadero Dios, de recordar quién es la verdadera solución, y la única solución es Cristo Jesús, es la presencia del Espíritu Santo, es nuestro Padre Celestial. Ellos son los únicos y el único Dios verdadero. Y mis amados, esto tiende a empeorar. Porque así como el pueblo de Israel empezó con una o dos situaciones en sus vidas desde que desobedecieron, desde que dejaron que la idolatría entrara en sus corazones. Porque recordemos, mis amados, que el pueblo de Israel, pueblo estimado por Dios, es su nación, se equivocó y falló muchas veces. Pero las veces que se acercó al Redentor, el Redentor lo sacó adelante, y el Redentor lo reivindicó, y el Redentor lo restableció, y el Redentor los volvió a hacer de él. Y Jeremías, recordando todas esas situaciones del pasado, en el desierto, en el maná, en todos los milagros que se hicieron, porque recuerde, amado, que la orden para el momento en el que se hace el Antiguo Testamento, la orden de enseñar, era que cuando andaran por el camino, les recordaran a sus hijos. Que cuando andaran por un lado, le recordaran a sus hijos quiénes eran ellos, de dónde Dios los había sacado, qué había hecho Jehová con ellos. Y dice la palabra que se les ordenó a ellos decirlo a los hijos y a los hijos de sus hijos, y contar cuán grandes cosas Dios había hecho. Recordemos cuando Moisés, antes de que el Señor se lo llevara a su presencia, reúne a toda esta nación y les recuerda y les dice: recuerden quién y de dónde Dios los sacó. Recuerden quiénes éramos y recuerden dónde estábamos, y cumplan y obedezcan. Ese era el mismo sentir que tenía Jeremías y que el Señor levantó para los jueces y que el Señor levantó para los profetas. Ese sentir era el común denominador para ese momento, y más para este momento en el que el corazón de Judá, el corazón de Israel estaba tan fuerte. Era tan endurecido hacia las cosas de Dios. Se levanta entonces Jeremías para tratar de poner un orden y atraer el corazón del pueblo al corazón de Dios. Más adelante veremos si lo logró o no lo logró. Pero luego de varios capítulos en el que el Señor le dice a Jeremías: predícales, exhórtales, háblales del arrepentimiento, clamen, busquen. Y sacaba a la luz el pecado del pueblo, porque Dios saca el pecado no por ser malo, sino porque quiere que nos arreglemos y nos ama. Todo esto que está pasando, mis amados, es consecuencias del pecado del hombre. Es consecuencias de pensar que somos superiores a Dios. Todo esto que está pasando, sincera y naturalmente, se da porque el hombre
ha cruzado el límite y ha querido levantar una torre de Babel de conocimiento y de ciencia para tratar de llegar a igualar a Dios. Y estas son las consecuencias de ello. Y la palabra también me dice que cosas peores vendrán y veremos. Que el Señor nos ayude, mis amados. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que podamos entender el propósito absoluto de nuestras vidas. Viene el exilio, viene el cautiverio y todo esto profetizado por Jeremías. Dios ponía a Jeremías con una palabra dura, pero posteriormente de la palabra dura, Él les hablaba de la misericordia y les recordaba quiénes eran. Y les decía, ustedes no son personas para tener idolatría. Ustedes no son hijos de Baal. Ustedes no son una tierra de engaño. Ustedes son pueblo de Dios. Y posteriormente, en toda la palabra, se nos dice, somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido y adquirido por Él. Y eso era lo que Jeremías quería recordarle al pueblo. Pero desafortunadamente el pueblo había ahondado en el pecado. Y si usted hoy, en este momento de la historia, le predica a alguien sobre el Señor, lo primero que le va a decir es, si Dios existiera, esta pandemia no existiría. Pero cuando uno le dice, lo que pasa es que Dios no creó la pandemia, la creó el hombre, por querer ser más que Dios, por querer poner los elementos de la naturaleza a su servicio absoluto, cuando el Creador es el dueño de su creación. En el versículo número 1 y 2 del capítulo 9 encontramos una situación dura para Israel. Y Jeremías se levanta y dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llore día y noche de los muertos de la hija de mi pueblo. Y está en un contexto de dolor. El capítulo empieza con un lamento. Oh, si mi cabeza se hiciese agua. Era tan profundo el dolor que Dios, Jehová, quería que Jeremías experimentara el mismo dolor que él sentía como creador y hacedor de Israel por su pueblo. Y entonces el corazón del profeta se turbó y tuvo dolor profundo. Si, dice él en pocas palabras, si yo fuera una fuente de agua de la que sale lloro y lágrimas día y noche. Porque era como que venía esa palabra a su cabeza, venía esa visión, venía todo lo que habría de suceder, y Jeremías lo único que podía hacer era lamentarse. Era lamentarse, llorar y gemir por lo que iba a suceder. Porque, mis amados, así como Dios promete cosas poderosas, así como Dios hace milagros, así como Dios hace prodigios, así como Él es nuestro hacedor, así mismo es un juez justo. Y la justicia de Dios también la debemos acatar. El justo juicio de Dios hace parte de las facultades divinas de Dios, como sus milagros, como su poder, como su misericordia.
Y Jeremías se lamentaba porque sabía que ese Dios poderoso iba a cumplir lo que estaba mostrándole en ese momento. En el verso 2 dice: oh, ¿quién diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, pecadores. Y Jeremías decía: no me puedo ir de aquí. Y yo creo que estamos en este momento en eso. Y cada vez que vemos las noticias, vemos más pecado, vemos que todo lo anormal y todo lo que está fuera de esta palabra se le está diciendo sí, 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 sí. A lo bueno se le está llamando malo y a lo malo bueno. Y a usted y a mí, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que yo digo: Señor, ven ya. Porque ¿qué van a ver nuestras generaciones? ¿Qué verán las generaciones futuras? ¿Que todo es normal? ¿Que el pecado es normal? Y que no importa, lo que Dios ve es el corazón. Ay, mis amados, eso le pasaba a Jeremías. Porque estaba entendiendo que lo que él estaba viendo no era el pueblo de Dios y no era lo que se les había enseñado desde el principio. Del verso 3 y 6 les habla que eran pueblo entregado al engaño. ¿Les suena conocido a lo que pasa en la actualidad? Pueblos entregados al engaño. No todo lo que usted ve, lee y escucha en las noticias, en la radio, en el periódico, es verdad. Como no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, pero eso solo le corresponde al Señor. Mis amados, pueblo de Dios, atentos nuestros oídos a lo que está pasando, a los tiempos que se están marcando y a los tiempos que vendrán. Acuérdese de algo, iglesia, nuestro reloj es Israel. Hoy 2020, nuestro reloj profético es el pueblo de Israel. Póngale mucha atención a todo lo que está pasando con Israel. Préstele mucha atención a todo lo que está sucediendo. Cristo viene pronto. Y eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero hoy Cristo viene pronto, amado. Cristo viene pronto. Y cada vez que digo yo esto, recuerdo al evangelista Gigi Ávila. Desde que se convirtió, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Él viene, mis amados y mis amadas. Él viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si no ha venido es porque la iglesia no está preparada para esto. Y si no ha venido es porque nosotros tenemos que conocerle. Amén. Tenemos que entenderle y conocerle. Y por cuanto no hemos entendido aún y todavía no hemos conocido, Él no ha venido, porque sigue teniendo misericordia. Jeremías describe lo que veía en medio del pueblo: hombres dados al engaño, hombres dados a la mentira con premeditación, hombres entregados a la lascivia, hombres y mujeres sin temor de Dios, hombres y mujeres que adoptaron las costumbres de esclavización. Y hasta el día de hoy, los judíos, no todos, pero algunos judíos ortodoxos refieren que así como ellos fueron esclavos, las personas que trabajan con ellos son sus esclavos.
En este país pasa, no todos, pero algunos judíos son injustos con el salario, son esclavistas con los hispanos. Y el hispano, al no tener otra forma de trabajar, se expone a la esclavitud. Sí, mis amados, judíos, sí, porque refieren que como ellos fueron esclavos, ahora es su momento de esclavizar. No todos, pero algunos lo refieren así. Ellos fueron libres de la esclavitud. Pero por cuanto pecaron, volvieron a ser esclavos. No de Nabucodonosor, no de los medos, no de los persas, de su pecado. Y su pecado trajo consigo la esclavitud física, el exilio, el que fueran esparcidos por muchos lugares. Ese pecado trajo eso a ellos. Y hay algo que me llama mucho la atención de los versos del 3 al 6. Y se encuentra en el 3 en la parte B. Vamos a leerlo todo. Ya vamos a lo que nos compete, pero quiero que hagamos esa reseña, mis amados. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Leyendo y estudiando este pasaje, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Hasta dónde nos puede llevar el enemigo? El mismo Jehová, dice ahí, dijo Jehová, me han desconocido. Y si yo lo desconozco a él, él me desconoce a mí. Porque me va a decir, eso no fue lo que yo te enseñé. Yo no te creé para eso. Es como cuando desafortunadamente un hijo desobedece, hace cosas malas y llega a puntos complejos en la vida. Que puede llegar a pisar la cárcel o que muchas cosas malas puede llegar a hacer. Un padre puede decir, te desconozco. Eso no fue lo que yo te enseñé. Desconozco tu comportamiento. Ese no fue el hijo, la hija, la persona que yo crié. A eso se refería el Señor. Desconocieron. Esa persona, o esa palabra, conocer o desconocer, en hebreo significa yada, que es un profundo conocimiento, es un conocimiento íntimo. Desconocieron la profundidad de Dios. Desconocieron quién los había sacado de Egipto. Desconocieron la mano que les dio maná. Desconocieron quién les dio de beber. Desconocieron quién levantó una nube de fuego, una nube que los cubriera de la calor. Desconocieron quién les dio codornices. Desconocieron quién les dio la ley. Desconocieron quién era Dios, hermano. Y eso debe causarnos dolor. Que el ser humano llegue al punto de desconocer a Dios. Y la humanidad hoy está viviendo bajo ese sistema subjetivo de la verdad. Que la verdad depende de lo que tú vivas. Que la verdad depende de lo que tú hayas experimentado en tu vida. Que todo es relativo. Todo es relativo. Puede que sí, puede que no. Todo es tibio, todo es a medias. Y nadie le llama las cosas por su nombre.
Ese es el mundo en el que vivimos. Desconocimiento total de Dios. Y luego más adelante dice que cada uno engañaba a su hermano. Y Jeremías describe ese ancho y largo mundo del pecado en el que se encontraba Israel. Y eso en comparación con la actualidad, el sentido de la verdad está perdido. Y si tú dices la verdad, tú estás mal. Porque si tú dices la verdad, entonces tú estás etiquetando a alguien y tú estás discriminando y tú estás haciendo mal y tú no puedes hablar así porque la verdad retumba, retiñe en los oídos del pecador. Y cuando se confronta el pecado, retiñe, molesta. A mí me pasa, no es que yo cante perfecto, pero cuando yo escucho a alguien desafinado digo O cuando usted escucha un sonido muy fuerte, muy agudo, le duele. Pero es un sonido. Y entonces el sentido de la verdad se perdió. Y eso era lo que estaba pasando en Israel. Y hoy en día pasa. Si tú dices la verdad, tú puedes ser llevado hasta la cárcel. Si en estos momentos nosotros no aceptamos la libertad de género que hay, nosotros podemos ser llevados a la cárcel. Si yo le digo a alguien, mira, Dios te ama porque eres su creación, pero aborrece lo que haces. Muchos están apostatando de la fe. Es increíble todo lo que está pasando en el cristianismo hoy en día. Es increíble todo lo que está pasando en la iglesia. Es increíble todo lo que está surgiendo. Es increíble cómo la verdad se transgiversa. Es increíble cómo están saliendo cosas a la luz que son difíciles de asimilar, pero que están pasando. Que el Señor nos ayude. Por eso y por muchas otras cosas más Él no viene. Que el Señor nos ayude. Del verso 12 al 16. La causa y el resultado del pecado. Dios siempre fue claro con su pueblo. Siempre fue claro con su pueblo. ¿Sabe, hermano? En los procesos de crianza, le voy a hablar sobre mi profesión. En el proceso o en la línea de crianza, las órdenes o los métodos son importantes dentro de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pero más importante que la disciplina y que el método de corrección que usted use es la claridad con la que usted hace las cosas, con la claridad que usted le habla a su hijo, la claridad en una orden, claridad, más que gritos, claridad, puntual. No quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, punto. Si usted llena esas cosas, su hijo se va a confundir y simplemente no va a obedecer, porque son muchas cosas. Esto no, esto sí, punto. Claridad. Y Dios siempre fue claro con su pueblo. El alma que pecare, esa morirá. Claridad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Claridad. Consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Claridad. Dios siempre fue claro en las causas y el resultado de las causas. Los líderes de Judá para ese momento y el pueblo siempre rechazaron y deshonraron la ley de Dios.
El libro de los Reyes nos muestra, y fulanito de tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y este otro hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero llega un rey que dice, vamos a buscar la ley. La encuentran. Y le dicen, rey, encontramos las tablas de la ley. Y él dice, léanlas. Y empieza a escuchar ordenanzas, mandamientos, preceptos, estatutos. Orden. Y se rasga sus vestidos y dice, aquí vamos a obedecer. Y lo primero que vamos a hacer es quitar los altares, los lugares altos, los lugares de Baal. Y empieza ese rey a hacer lo bueno delante del Señor. Le dejo de tarea cuál fue el rey de los pocos que obedeció. Todo esto, desde el verso 1 hasta el verso 22, nos habla de quién era el pueblo de Israel realmente. ¿Qué estaba pasando? ¿Y cuál era la causa del lamento de Jeremías? ¿Y cuál era la causa del dolor profundo que esto le atraía o traía en el corazón de Jeremías? Pero siempre Dios tiene una solución. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor por eso? Gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque Él siempre, porque Él es la solución. Y entonces es como si Él les dijera, esto va a venir, pero necesito que se preparen para ese momento. Necesito que se preparen para lo que ha de venir. Y entonces viene un subtítulo o una subdivisión del capítulo y dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Israel se estaba sublevando o se sentía orgulloso por cosas que no eran lo esencial. Y dice el Señor, así dijo Jehová. No dice dijo, no dice dice, dice dijo. Así dijo Jehová en ese momento. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sabe, hermano? El pecado original, esa naturaleza caída, hace que nosotros los seres humanos siempre tengamos tendencias a tener conceptos cerrados de nosotros mismos. Y acuérdense lo que dice Romanos 12:3. Pablo nos habla sobre eso. No tengas un concepto más alto de ti del que debes tener. Entonces nos habla y nos dice que el Señor, aparte de todo lo que ellos estaban haciendo, les estaba diciendo, ustedes tienen un concepto de ustedes errado. Ustedes están gloriando de cosas que ni son suyas porque se las he dado yo. Porque la tierra de Canaán se las dio Dios. Porque el sacarlos de la esclavitud de Egipto fue un milagro por Dios. Porque el haber levantado hombres y mujeres para que los guiaran en el camino hacia Canaán fue Dios. Porque el verse como nación poderosa fue Dios el que lo hizo. Acuérdense que llegó el momento, mis amados, en el tiempo de la conquista y en el tiempo de David, amados, en que ni siquiera, muchas veces ellos tenían que pelear, sino que los pueblos decían, nos rendimos, no queremos morir, ok. Conquístennos, estamos bien, no queremos morir. Porque sabían, acuérdense cuando se perdió el arca. Y acuérdense cuando la recuperaron. Cuando el pueblo de Israel recuperó el arca, las demás naciones dijeron,
grande nación es esta. Volvió su Dios a estar con ellos. Ahora tenemos que tener miedo. Pero les dice Jehová, aquí hay muchos sabios, pero no se gloríen por eso. Aquí hay muchos valientes, pero no se gloríen por eso. Aquí hay muchos ricos, pero eso no sirve. No sirve. Los conceptos que ellos tenían del por qué gloriarse eran los conceptos errados. Porque por lo único que el pueblo de Israel debía de gloriarse y por lo único que usted y yo debemos de gloriarnos, mis amados, es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que Él es nuestro Redentor, que murió en la cruz del Calvario y nos redimió y nos quitó el acta que nos era contraria, que decía muerte y la cambió por vida. Si algo en lo que usted y yo debemos gloriarnos es en la sangre preciosa y redentora de Jesús, en el sacrificio perfecto. Eso es en lo único en lo que usted y yo debemos de gloriarnos. No hay nada más en lo que usted y yo debamos de gloriarnos. El pueblo de Israel para ese momento, de lo único que tenía que gloriarse era que habían sido libres de la esclavitud. Era que Dios les había dado un nombre sobre todas esas naciones. Y los había escogido y eran su especial tesoro. Pero el concepto errado por el pecado que en todos los versículos anteriores se describe, hacía que ellos se gloriaran porque eran ricos, porque eran valientes y porque eran sabios. Ellos, pero nada de eso venía de parte de Dios porque su corazón estaba lejos de Dios. Y eso también lo enseñó otro profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando usted y yo entendemos eso, tenemos que entender que por lo único que usted y yo debemos tener sentido de alabanza es para Dios. Y ese sentido de alabar es de proclamar, de celebrar. Y ese sentido de alabanza se basa en la acción total del ser humano, de física, mente y alma. Todo mi ser alabe al Señor, dice el libro de los Salmos. Todo lo que respire, alabe a Jehová. El alabar se necesita enfocar en continuidad. El alabar se necesita ser enfocado en la continuidad. Para el verso 24, mas alábese. Dios no quiere quitar y no va a quitar de nosotros la necesidad de alabar algo más grande que nosotros. No. Dios no se equivocó en poner ese sentido de búsqueda de algo más en el ser humano. No. Dios guió ese instinto para un destino apropiado. El problema con el hombre es que generalmente alaba las cosas equivocadas. Dios puso en el ser humano esa necesidad de, hay algo que me falta. Algo falta. Y si usted escucha testimonios de personas ricas o de personas que tenían fama o que tenían
y usted los escucha y que se hayan convertido al Señor, esas personas van a decir, yo lo tenía todo, pero a mí me faltaba algo. Yo sentía que a mí me faltaba. Yo sentía que a mí me faltaba. Yo sentía que a mí me faltaba. Porque Dios puso eso en el ser humano, en el buscar, en el inquietarse. Pero el ser humano adora cosas equivocadas. Y entonces, él mismo dice, si el pueblo necesita gloriarse en algo, es en esto. En esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas importantes para hoy, iglesia. Entenderme, ¿a quién? ¿Entender a quién? Al Señor, a Dios. ¿Y en conocer a quién? A Dios. Ese entender es tener la claridad de la soberanía de Dios en nuestras vidas. El Salmo 103 nos habla sobre eso. El Salmo 103 nos describe esa forma de entender a Dios, de cómo tenemos que entenderlo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Pero hay algo importante en el 10, en el 3 en la última parte. Pueblo suyo somos, aleluya, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cómo entiendo al Señor? Clave, Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es entender a Dios. El entender, el saber, el disfrutar que yo soy su hijo, Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija, Él es mi padre y mi padre me ama. Eso es lo único que yo sé. Eso es entender al Señor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Eso es entender. Creó Dios. Dios. ¿Y por qué esto? Así lo quiso el Señor. ¿Y por qué esta pandemia? Así lo quiso el Señor. Consecuencias de nosotros si Él no va a poner su mano en eso. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar encerrados? El tiempo que Dios permita. Y vamos a volver a la iglesia, si el Señor lo quiere. ¿Y cuándo vamos a volver a cantar con instrumentos y todos juntos y reunidos? Cuando Él lo disponga. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Alabemos al Señor. Preocupémonos por entenderle. Pero Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero Señor, ¿por qué murió tal persona? Pero Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero Señor, entender. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos. En Mateo 6:5, Jesús nos dejó una descripción muy clara, pero muy clara, de cómo entender a Jesús. Y yo sé que usted lo sabe, pero lo vamos a recordar. Jesús y la oración. Vosotros pues oraréis así del 9 en adelante.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Eso es entendimiento. Si hacemos una introspección del Padre Nuestro, vamos a entender quién es Dios. El Padre Nuestro no es solamente una oración repetitiva. El Padre Nuestro es para que escuchemos que Él es mi Padre. De todos. ¿Dónde está? En el cielo. Su nombre es Santo. Su voluntad se hace. Mire, entender. El Padre Nuestro, o la oración mayor que Jesús nos enseñó, es para entender quién es Dios. Y luego dice, conocer. Ese conocer implica acercarme. Conocer no tiene una base intelectual de la teología. Entre más usted estudia teología no significa que usted conoce más a Dios. No, porque usted puede saber mucha palabra, pero la letra mata, más el espíritu vivifica, dice el Señor. Es una relación, un vínculo. El conocimiento de Dios no se obtiene de una mera actividad individual o una actividad intelectual. No. El conocimiento de Dios se viene y se da por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una consecuencia del haber recibido al Señor Jesús. Hay una palabra griega que se dice que es el ginosko. Ginosko es el conocimiento. Y el conocimiento y tiene una raíz que habla profundamente sobre una relación frecuente entre la persona que conoce al objeto y el objeto de esa o persona que está conociendo. Una relación íntima. Conocer a Dios entonces es desarrollar un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido. Este conocer es personal. Juan 14:6 nos dice que Él es el único camino que lleva al Padre. ¿Quién? Cristo Jesús. Es de comunión. Tiempo para orar. Tiempo para leer la Biblia. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, persiste. Allá en 2 de Timoteo 3:14. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en eso. Estudia. Perfecciónate. A fin de que el hombre sea perfecto. Enteramente perfecto para toda buena obra. Ese conocer tiene como resultado esa humildad, paz. Y eso es un valor indescriptible, hermano. El conocer a Dios, el traer a mi vida humildad, el traer a mi vida paz, que Él es mi paz. Es un valor inestimable. Usted y yo somos ricos. Usted y yo somos millonarios. Tenemos más que cualquier otro. Es una amistad.
que se eleva y que se mantiene para siempre. ¿Cuánto conocemos y cuánto entendemos? ¿Cuánto entendemos y cuánto conocemos? Cuánto entendamos y cuánto conozcamos de Dios es nuestra mayor bendición. Y estamos en un tiempo preciso para entender más y para conocer más. ¿Cuánto conocemos? ¿Cuánto entendemos? Mis amados, ese tiempo de reflexión está llegando a nuestras vidas. Conocemos el pecado en el que el mundo está viviendo. Y aún si nosotros tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, hagámoslo. Estamos en el tiempo preciso para eso. Pero si en algo hemos de gloriarnos en este tiempo, es en el que aprendimos a conocer y a entender a Dios. Entender que, mis amados, si no nos podemos volver a reunir, amén. Si tenemos que tomar decisiones para guardar nuestra vida, amén. Si usted se tiene que quedar encerradito en su casa, amén. Entender y conocer. Porque somos de Él, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amados, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Se llevó como título al final, pero lo decimos: ¿cuánto conocemos y cuánto entendemos? ¿Cuánto conocemos y cuánto entendemos? Que sea ese tiempo de reflexión maravillosa de cuánto entendemos y de cuánto conocemos. Y podemos decir que todavía nos falta, pero vamos en camino. Vamos a darle gracias al Señor. Inclina su rostro, mi amado. Si hay alguno enfermo, si hay alguno con necesidad, dice la palabra del Señor que clamamos a Él y Él nos oye. Señor, te damos infinitas gracias. Gracias te doy por esta oportunidad maravillosa que me regalaste, Señor, Rey del cielo, de exponer tu palabra. Cuánto te entendemos y cuánto te conocemos, solo cada uno de nosotros lo sabemos, Señor. Pero ayúdanos a recordar, Padre Celestial, que si en algo hemos de gloriarnos, es en que vivimos para ti, en que tenemos una relación contigo, en que escuchamos tu voz, en que podemos, Señor, asimilar lo que tú nos dices, en que podemos obedecerte, en que tenemos una relación íntima contigo, Rey, profunda, de amistad para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, cada vez más, en cada momento más de nuestras vidas, poder acercarnos a ti, Señor. Que seas tú sobre nuestras vidas y que tu misericordia nunca falte sobre nosotros. En el nombre de Jesús, si hay alguien enfermo, si hay alguien con necesidad, Señor, cubre la necesidad, sana, Señor, en el nombre de Jesús. De la mente, del espíritu, del cuerpo, Señor, de las emociones, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y proclamamos que nuestra casa, Señor, Rey del cielo, está en victoria porque tú eres nuestra victoria, Señor. Y que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero que a nuestra diestra no llegarán, Señor. Gracias, Padre, porque morando bajo tu sombra, Señor, Rey del cielo, es donde encontramos paz y libertad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos esta semana, Señor, que comienza en tus manos, proclamando que tú eres nuestra bendición, Rey del cielo. Amén y amén. Guárdanos a donde vayamos y que el Señor sea sobre nosotros. Que el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz, mis amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno fue tener este tiempo con ustedes, mis amados. Aquí estamos para servirle y les reitero que estamos bien y en victoria. Dios les bendiga, amados. No sé en qué momento podremos ir a verlos o vernos, pero espero que sea pronto. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Un abrazo. Sigan orando por nosotros y como nosotros oramos por ustedes. Dios les guarde. Bye.